Bienvenidos al podcast El Consultorio de la Botica, donde hablaré de temas de salud de los que se hablan en el mostrador de la farmacia día a día. También podéis verlo en versión animada en mi canal de YouTube. Me llamo Elizabeth Altuna, soy farmacéutica y creadora del blog La Botica en tu pantalla. Me podéis encontrar en redes como @elibotica. ¿Os habéis preguntado por qué todo os sienta mal últimamente? Gran parte de la población sufre problemas digestivos y gran parte de la culpa la tiene nuestro estilo de vida. El estrés, el mal descanso, la falta de movimiento y, por supuesto, la mala alimentación. En este episodio trataré de resolver todas las dudas habituales acerca de la microbiota intestinal. Hablaré sobre qué es la microbiota, qué es el microbioma y cómo influyen en nuestra salud. Abordaré los problemas más comunes que pueden provocar un desequilibrio en la microbiota y además hablaré de cómo nos pueden ayudar los prebióticos y los probióticos a mejorar nuestra microbiota. Para comenzar voy a aclarar qué es la microbiota y cuál es la diferencia con el microbioma. La microbiota humana es el conjunto de microorganismos, bacterias, hongos, virus y parásitos, entre otros, que habitan en nuestro cuerpo. Los centenares de bacterias que tenéis en la boca y el esófago se convierten en miles en el estómago, millones y miles de millones en el intestino delgado y finalmente en billones en el colon. Este ecosistema desempeña un papel fundamental en nuestra salud. El microbioma, en cambio, incluye no solo estos microorganismos, sino también sus genes, metabolitos e interacciones con el entorno. Por ejemplo, si la microbiota son las personas de un edificio, el microbioma sería el conjunto de todo el edificio, con su estructura, funcionamiento y habitantes. El más estudiado es el microbioma intestinal, pero nuestro cuerpo también alberga otros microbiomas como el respiratorio, el cutáneo, el urogenital o el bucal. Juntos forman el microbioma humano, una comunidad inmensa y diversa que vive dentro y sobre nuestro cuerpo. En una situación normal, la microbiota intestinal está compuesta por bacteroidetes, firmicutes, actinobacteria y proteobacteria. Entre todas estas bacterias hay bacterias buenas, que son las que están implicadas en la regulación inmunológica y la nutrición, y otras que son bacterias inofensivas cuando están en equilibrio, pero potencialmente malas si no es así. Pero, ¿cómo llegan las bacterias a los intestinos? La microbiota comienza a formarse desde el nacimiento. Las bacterias entran en contacto con el ser humano desde que éste sale por el canal del parto materno, ya que transmiten bacterias esenciales desde la madre. Por tanto, nacer por el canal de parto o por cesárea va a influir en la composición de vuestra microbiota. Más adelante, el bebé será colonizado por el ambiente y la lactancia materna. Las bacterias que forman parte de la microbiota son capaces de soportar los ácidos estomacales y llegan al intestino, donde se asientan de forma más o menos permanente dependiendo de diferentes factores. La microbiota intestinal es tan importante por la cantidad de funciones que lleva a cabo. ¿Y cuáles son estas funciones? La microbiota respalda el funcionamiento saludable de tu sistema digestivo, inmunitario y endocrino, entre otros. Produce vitaminas, neurotransmisores, hormonas y otros muchos compuestos que hacen que todo funcione correctamente. Por un lado, los microorganismos de la microbiota intestinal se encargan de digerir los alimentos que no podemos procesar, generando sustancias beneficiosas a cambio de poder vivir en nuestro tubo digestivo. Por ejemplo, produce vitaminas B y K que nosotros no somos capaces de sintetizar. Por otro lado, previenen la colonización por otros microorganismos malos. Además, estimula el sistema inmunitario, tiene efectos antioxidantes y antiinflamatorios. Puede incluso afectar a tu estado de ánimo, ya que interviene en la fabricación de la serotonina y dopamina. Si queréis saber en todo lo que puede influir vuestra microbiota, os dejo el link al artículo de mi blog. Ahora que ya sabemos lo importante que es la microbiota, seguro que queréis saber cómo cuidar o mejorar esa microbiota intestinal. Para que todo funcione bien en nuestro organismo, es indispensable que vuestra microbiota esté sana. Sus principales indicadores de salud son la riqueza, es decir, la cantidad de microorganismos, y la biodiversidad, o lo que es lo mismo, la cantidad de especies. La composición del microbioma viene determinada genéticamente. Sin embargo, todo lo que afecte a vuestro estilo de vida puede influir en ella.
Por tanto, factores como la dieta, la actividad física, el sueño, el estrés o vuestro entorno pueden influir. Vamos a ver cómo afecta a cada uno de ellos para que podáis mejorar vuestra microbiota en la medida de lo posible. En primer lugar, la dieta debe ser rica en fibra, procedente de legumbres, frutos secos, verdura, fruta y cereales integrales, porque si no dais de comer a vuestras bacterias buenas, ayudamos a las malas. Hay que completar esto con ejercicio, ya que se ha observado que puede aumentar la diversidad de la microbiota intestinal y enriquecer la presencia de bacterias beneficiosas. Dentro de las cosas a evitar estaría el estrés. No solo afecta a vuestra mente, también tiene un impacto directo en vuestro intestino. El estrés va a producir cambios en la microbiota y altera el movimiento gastrointestinal. Otra cosa que evitar es la falta de sueño. Puede alterar la composición de la microbiota intestinal, lo cual se asocia con problemas metabólicos como la resistencia a la insulina. Y por último, el entorno. El lugar donde vivís, vuestra profesión y vuestros hábitos diarios moldean la diversidad de vuestra microbiota. Por ejemplo, los que vivís en áreas rurales o estáis en contacto con la naturaleza, tendréis una microbiota diferente a quienes vivan en entornos urbanos. Cuidar de vuestra microbiota intestinal es una inversión en vuestra salud a largo plazo. Pensad en ella como un jardín. Necesita atención constante porque si no las flores se marchitan y nacen malas hierbas. Ahora nos vamos a centrar en la dieta. Voy a explicar qué son los prebióticos y los probióticos y además os voy a dar algún ejemplo de alimentos que os pueden ayudar a mejorar la microbiota intestinal. Todos habéis oído hablar de prebióticos y probióticos, pero ¿qué son exactamente? La Organización Mundial de la Salud define los probióticos como microorganismos vivos que, administrados en la cantidad adecuada, proporcionan beneficios para la salud del huésped. Cuando hablamos de probióticos nos referimos a la bacteria en sí. Los alimentos fermentados contienen cepas de bacterias buenas que refuerzan nuestra microbiota. Se encuentran en alimentos como el kefir o el yogur, el queso, el chucrut o el vinagre de manzana sin filtrar. Por otro lado, los prebióticos son el alimento de esas bacterias buenas, favoreciendo su crecimiento y desarrollo. Por tanto, comer alimentos prebióticos te ayudará a mejorar la microbiota y los podemos encontrar en alimentos como la cebolla, el ajo, la alcachofa, el centeno o la soja. Generalmente, los suplementos prebióticos y probióticos son seguros, pero en el caso de las personas inmunocomprometidas, como las que han pasado un procedimiento quirúrgico recientemente, deben consultar con un profesional. ¿Pero qué pasa cuando hay una alteración de la microbiota? Imaginad que vuestro intestino es una ciudad y vuestra microbiota es una población. Cuando todo está equilibrado, hay armonía, las bacterias buenas mantienen el orden, los nutrientes se procesan eficientemente y las defensas funcionan a la perfección. En personas sanas hay equilibrio entre el huésped y la microbiota, garantizando un buen funcionamiento gastrointestinal y previniendo el sobrecrecimiento de bacterias malas. Sin embargo, este equilibrio se puede romper, causando una disbiosis intestinal. Las causas de la disbiosis incluyen pérdida de microorganismos beneficiosos, sobrecrecimiento de los microorganismos perjudiciales y/o pérdida de la diversidad microbiana. Estas situaciones son causadas por un uso excesivo de medicamentos, como los antibióticos o los AINES, por periodos de estrés o como consecuencia de una mala alimentación por un tiempo prolongado, entre muchas otras causas. Puede presentarse con muchos síntomas y algunos de los más comunes son los siguientes: diarrea o estreñimiento, hinchazón abdominal, tendencia a reacciones alimentarias adversas, digestiones pesadas, ansiedad, mala absorción de los nutrientes y síntomas no digestivos como migrañas, fatiga, ansiedad y depresión. Un cuadro de disbiosis puede empeorar los síntomas o ser uno de los desencadenantes de diversos trastornos digestivos. Entre ellos destacan el síndrome de intestino irritable o la enfermedad de Crohn. Una alteración de la microbiota que se ha hecho muy popular es el SIBO, que se produce cuando existe un sobrecrecimiento de bacterias en el intestino delgado. El síntoma principal es la distensión abdominal, que puede ir acompañado de estreñimiento o descomposición, pérdida de peso, gases o dolor abdominal, entre otros. El origen de esta migración bacteriana puede ser diferente dependiendo de cada persona. Puede producirse por una disbiosis intestinal, que es uno de los principales orígenes. Esto significa que el intestino grueso ha sido colonizado por un número mayor de bacterias patógenas que han sido capaces de trasladarse al intestino delgado, provocando este sobrecrecimiento. También por una mala alimentación, como por ejemplo un uso excesivo de antibióticos, una dieta pobre en fibra o alta en grasas.
Otras causas pueden ser la hipocloridria, la mala detoxificación hepática, el estrés crónico o enfermedades como el síndrome del intestino irritable. El primer paso para comenzar un tratamiento es identificar el punto de origen. Para confirmar si existe o no sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado, es necesario realizarse un test de aire expirado. Pero recordad que la inflamación abdominal puede estar causada por hábitos cotidianos, de los que ya hablé en el podcast sobre salud digestiva. Os dejo el link en las notas del programa. Además, una microbiota desequilibrada puede manifestarse mucho más allá de los síntomas digestivos. Cada vez hay mayores evidencias del vínculo del estado de la microbiota con enfermedades como el Alzheimer, patologías cardiovasculares o la obesidad. Varias bacterias se han aislado del intestino humano porque resultan interesantes para utilizarlas como probióticos. Por ejemplo, se ha visto que la bacteria Akkermansia muciniphila mejora varios parámetros metabólicos, ayudando a la prevención del desarrollo de obesidad y mejorando los niveles de glucosa. Otro ejemplo es el del Staphylococcus hominis, para el tratamiento del eczema y la dermatitis atópica. Y por último, el Lactobacillus crispatus para la disbiosis vaginal. Con esto termino este episodio. Si os ha gustado, acordaos de darle 5 estrellas o darle like, dependiendo de la plataforma que uséis, compartirlo con quien creáis que vaya a interesarle o dejarme algún comentario sobre qué os ha parecido, dudas u otro tema que os interese. Si queréis saber más sobre salud, os podéis pasar por mi blog La Botica en tu pantalla o suscribiros a mi newsletter quincenal, donde hablo de temas variados como la microbiota, la importancia de la crema solar para la prevención de manchas en la piel, alergias y mucho más. Con vuestras valoraciones y comentarios puedo seguir creando contenido útil y resolver más dudas sobre salud. Muchas gracias y espero que os haya gustado. En el próximo podcast os hablaré sobre todo lo que necesitáis saber sobre la enfermedad celíaca. Hasta dentro de un par de semanas.